Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Hola, soy la doctora Tamara Otzen, especialista en prevención de conductas suicidas de la Universidad de la Frontera y presidenta de la Fundación para la Prevención del Suicidio, OPA. Y en el capítulo de hoy vamos a entrevistar al doctor Víctor Pérez Solá, que es especialista en psiquiatría y doctor en medicina. Además, es el director médico asistencial del Hospital del Mar, profesor titular de la Universidad Pompey Fabra, investigador principal de CiberSam, presidente del Consell Asesor de Salud Mental y Adicciones de Cataluña y miembro del grupo Kairos, de Innovación y Reforma del Sistema de Salud. Además, tiene más de 350 publicaciones, un índice H de Web of Science de 55, con más de 11.000 citaciones. Así que es un honor directamente hablar sobre esta temática con él. Lo que vamos a conversar hoy día sobre la prevención del suicidio, estrategias de vanguardia desde las lecciones desde la dirección hospitalaria, la investigación y la práctica clínica. Bienvenido, doctor Pérez Solá. Encantado de estar aquí contigo, Tamara. Muchas gracias. Para comenzar, quiero preguntarle, ¿qué es lo que más le motiva y le apasiona de haber dedicado y de seguir dedicando su carrera al tema de la prevención de las conductas suicidas? Bueno, fue un amor a primera línea. Coincidí afortunadamente con la doctora Tejedor, que es la especialista de mi país en suicidio. Aprendí mucho de ello, me he dedicado a ello y además es que es de las cosas que hacemos en salud mental que se puede progresar y que yo pienso que estamos haciendo cosas que cambiarán la situación futura de la conducta suicida. Perfecto, vamos a hablar sobre alguna de esas cosas, porque además me parece súper interesante cómo se mueve desde distintas líneas y directamente partiendo desde la más actual, que es esta dirección de este hospital, con una cantidad de urgencias que pude conocer, ahí con un grupo de especialistas con muchísimas capacidades, más de 90.000 urgencias anuales. Entonces, ¿cuál es la clave para poder finalmente convertirse en un hospital referente en el tema de prevención de conductas suicidas y tener una estrategia tan robusta en la prevención de estas conductas dentro de este tema asistencial que es una vorágine? Sí, es un hospital muy grande, trabajamos 4.500 personas y tengo el gusto hace un par de añitos de poderlo dirigir. Es verdad que previamente había sido el director del servicio y la prevención de suicidios siempre ha sido una línea prioritaria. Y de hecho cada vez estamos dedicados a menos cosas y más a la prevención del suicidio. En Cataluña tenemos un plan de prevención de suicidio desde hace ya unos años que he tenido la suerte de poder liderar con otros colegas y pienso que estamos haciendo las cosas, probablemente será una falta modestia decir que bien, pero estamos haciendo cosas que son importantes, son interesantes para la prevención del suicidio. Sí, bueno, de eso mismo venía como mi siguiente pregunta dentro de este plan de prevención de suicidio que también tuve la fortuna de incorporarme un poco en él, conocerlo, y ahí hay un código de riesgo suicida, donde claramente usted es uno de los líderes de este proyecto. ¿Me puede contar en qué consiste esta iniciativa? ¿Cuáles son los mayores desafíos que han surgido? Porque además esto ha ido cambiando, han ido apareciendo éxitos, pero también han aparecido cosas que hay que mejorar. Que hay que mejorar, sin duda, y aparecen cada día cosas que hay que mejorar. Mira, esta es una iniciativa que arranca en el 2014, hace ya más de 10 años, y arranca de la evidencia de que las personas que hacen una tentativa de suicidio no solían ir al Sistema Nacional de Salud. Y de hecho, solo una de cada 4 personas que hacen una tentativa de suicidio, que hacían una tentativa de suicidio en Cataluña, contactaban con la red de salud mental por muchos motivos, porque pensaban que no era necesario, porque había un estigma asociado a la conducta suicida que muchas veces hacía que los propios usuarios no se lo dijeran a las familias, y en 2014 arrancamos un proyecto que ha sido un proyecto de éxito, es el Código Riesgo Suicidio. No se parece en casi nada al resto de los códigos, Código Ictus, Código Politrauma, pero adoptamos ese nombre porque yo siempre he pensado que en salud mental es muy importante que el resto de los especialistas entiendan lo que hagas. Entonces, por eso adoptamos ese nombre. Es un sistema relativamente sencillo. Cuando una persona va con ideación o tentativa de suicidio de urgencias, se registra, lógicamente de forma voluntaria, y el sistema automáticamente le da una visita antes de los 7 días, si es mayor de 18 años, antes de los 3 días, si es menor de 18 años. Eso asegura en estos momentos que el 85% de las personas que van por ideación o por intentación de suicidio a un servicio de urgencias va a ser visitado antes de los 10 días. Son datos que realmente cambian muchísimo el panorama de la persona con riesgo de suicidio, porque sabe que tienes una visita automáticamente dada en un tiempo realmente limitado
y cuando hemos evaluado el funcionamiento realmente estamos cumpliendo con esos tiempos. Y las cosas que han ido encontrando, las cosas que han tenido que ir mejorando en el camino, en esta implementación de este código, que entiendo que tiene este nombre, para que todos los profesionales de salud entiendan que es un protocolo claro que hay que seguir. Probablemente lo peor fue al principio, porque este código necesita que los profesionales que están en urgencias hagan un esfuerzo de registro y necesita también que los profesionales que están en los centros de salud mental hagan un esfuerzo de registro, porque aparte de la asistencia es muy importante tener un registro de lo que está pasando con la conducta suicida. Registro que no hay prácticamente ninguno. En Irlanda hay uno parecido, pero prácticamente no hay ninguno en Europa y que nos ha permitido, por ejemplo, ser los primeros que dimos la señal de alarma cuando en el COVID aumentó un 200% el riesgo de suicidio en mujeres. Lo vimos en una semana, dijimos algo está pasando y eso es muy importante para tomar decisiones. Eso nos ayuda mucho. La otra limitación, probablemente la limitación más importante que tuvimos al principio es la necesidad de hacer algo nuevo. En estos momentos es todo lo contrario. En estos momentos los profesionales de salud mental se han dado cuenta que es una herramienta tremenda para poder tener a una persona controlada en muy pocos días y cada vez están aumentando día tras día los registros del Código de Riesgo de Suicidio. Y es más, en los últimos 2 años, por primera vez, cosa que esperábamos pero que no había pasado, estamos registrando más ideación que tentativa, lo cual quiere decir que estamos registrándolos antes de que realicen la tentativa de suicidio. Perfecto. Y el tema de los profesionales, porque acá en Chile se han hecho esfuerzos hay implementación de protocolos, ahora acaba de salir una normativa asociada también a la necesidad de que esta identificación de riesgo suicida también suceda o como protocolo de riesgo suicida dentro de las empresas, no solo en las instituciones de educación media, de establecimientos educacionales, como es aquí, que ya es obligación. Pero lo que más cuesta es algo que usted decía, como que convencer a los profesionales, que el profesional finalmente utiliza este tiempo, porque estamos llenos de profesionales que están sobrepasados en la carga que tienen en los sistemas. Entonces, ¿cómo se hace eso? A veces a mí se me ocurre que puede ser desde la capacitación, desde la concientización en mostrar cifras. ¿Cómo lo han hecho? Porque yo estuve en ese sistema y noté que era como, no, es que tengo que tomarme el tiempo para hacer el registro, es que lo tengo que hacer, lo registré y a los profesionales no era tema hacerlo o no hacerlo, era parte de una obligación, pero eso es un trabajo. Fue tema hacerlo o no hacerlo durante años. De hecho, había una idea de que la red se saturaría. Exacto. Por este tipo de intervenciones. La realidad es que la red no se ha saturado por este tipo de intervenciones. La gente, como te he dicho, después de unos años se ha dado cuenta que tenía una bondad y que realmente era útil para el sistema y útil para el enfermo, pero es verdad que al principio nos costó y de hecho fue una normativa obligatoria del Servicio de Seguridad Social catalán, fue una norma obligatoria que nos costó mucho que ocurriera al final. Nos costó, pero ahora, ya te digo, está funcionando. También hemos sido muy, muy cuidadosos en no ampliar el sistema más de lo que fuera racional. O sea, hay muchos consejos y mucha gente que querría que el sistema del Código de Riesgo de Suicidio lo pudiera utilizar el servicio de urgencias, lo pudieran utilizar los médicos de primaria, que bien pensado dices, ¿por qué no lo van a poder utilizar? Claro. Pero la realidad es que sería desvirtuar una herramienta que está funcionando y nos da muchísimo miedo que algo se rompa. De hecho, hemos hecho una modificación en el aplicativo que ha sido mínima para que la gente siga teniendo la misma rutina, porque es que es muy útil tener esa información y es muy útil hacer estudios. Estamos haciendo estudios muy interesantes de por qué la gente repite una tentativa de suicidio. Claro. Y el tema de esta evaluación de riesgo, porque acá en Chile, por ejemplo, todavía hay profesionales de salud que ocupan la escala SAD-Person, que me parece una atrocidad, una aberración dentro de lo que hemos estudiado y de lo que entendemos las personas que estamos estudiando el tema del suicidio. Pero yo sé que también ha sido un tema eso de cómo los profesionales, porque el profesional está acostumbrado de repente a que, claro, si tiene ideación, no tiene ideación, si ha tenido intento, no ha tenido intento, y acaba de señalar que finalmente ahora están identificando más ideación. Pero eso depende también de una sensibilidad del profesional que está registrando. Sí, la verdad es que yo también me crié con la SAP y es una escala a la cual le tengo mucho cariño. Sí, cariño. Pero hay que reconocer que la Columbia aporta cosas que la SAP no aporta. También es verdad que teníamos que hacer una estrategia que nos permitiera evaluar los enfermos por riesgo, y en aquel momento lo que hicimos fue lo más sencillo que teníamos, que era la Mini, y utilizamos la Mini.
por problemas de copyright, la Mini tiene un copyright Sí, sí. que hemos tenido que cambiar y en estos momentos tenemos una escala de evaluación que es muy parecida a la Mini y es la que utilizamos y está libre de copyright. Muchas veces hay que llevar cuidado con estas cosas. Uno va con todo el entusiasmo pensando esto es lo mejor y te lleva sorpresas No, y terribles. va cambiando. ¿No? Y Aparece va otra escala cambiando. mejor Sí, y sabemos sí, que hay corrientes sí. fuertes que hablan de entrevistas más narrativas dentro de identificar Sí, pero también hay esta que tener en crisis. cuenta que no puedes saturar al profesional. No. Si al profesional le exiges mucha actividad, eso decae y deja de registrar. Sí. Entonces hay que tener un balance ahí que es complicado. Qué maravilla eso. Bueno, voy a cerrar ese tema que me apasiona, Pues pero hay muchos temas hay apasionantes. muchos temas apasionantes, pero me parece interesante también cómo empezamos a incorporar todo este tema de la neuromodulación a través de la estimulación magnética transcraneal, por ejemplo, en el tema de tratamientos de personas que tienen trastorno depresivo mayor y que también están dentro de casos de crisis suicidal. Sí. ¿Cómo ha avanzado eso? ¿Qué es lo que se dice últimamente? Vamos a ver. Se dicen muchas cosas. Otra cosa es que todas sean ciertas, ¿no? La verdad es que el tema de la neuromodulación y la estimulación es apasionante. Es apasionante y además ves casos que hay unos cambios radicales. Yo sería un poco crítico con lo que es estimulación eléctrica. Son técnicas sencillas, de bajo riesgo, porque no tienen riesgo y bajo coste, y que por lo tanto vale la pena seguir trabajando con ellos, pero son técnicas que no tienen una evidencia en estos momentos como una evidencia como para estar en los protocolos asistenciales. Empieza a ser diferente la estimulación magnética transcraneal, cada vez tenemos más evidencia. Yo trabajé con la estimulación magnética transcraneal hace 25 años y hacía la broma, os vendo la máquina barata porque no sirve para nada. No. Afortunadamente las máquinas de estimulación magnética transcraneal han cambiado muchísimo y los protocolos de uso han cambiado muchísimo y la evidencia que tenemos en estos momentos yo diría que es incontestable. Es un tratamiento relativamente complejo porque el instrumento es relativamente caro y necesita mano de obra para administrar, pero yo pienso que ahora está por encima de todas las dudas en lo que es la evidencia científica. El otro tema que es realmente apasionante es el uso de la estimulación cerebral profunda. Es tremendamente costoso, se queda reducido a enfermos que son refractarios a todo, pero tenemos datos bastante claros de la eficacia de esa tecnología. Pero sin duda, si yo me tuviera que quedar hacia dónde está el futuro, de hecho, si no tuviera 65 años y pudiera cambiar la línea de investigación, me dedicaría a ello, es al uso de los psicodélicos en el tratamiento de este tipo de trastornos. Hay fármacos como es la esketamina y la ketamina que tienen la indicación en prevención de suicidio en pacientes depresivos graves. Realmente llama mucho la atención cuando lo administras los cambios radicales en la sintomatología. Es verdad que después no se mantiene y tienes que administrar estos fármacos de forma continuada, pero hay cambios radicales en muy pocas horas, lo cual quiere decir que pacientes con alto riesgo de suicidio pueden modificar los síntomas en muy pocas horas y es una ventana que se abre que sin duda nos va a dar muchas alegrías en el tratamiento de la depresión y en el tratamiento del riesgo de suicidio. Y después está el tema de los fármacos disléxicos. Hay disléxicos. El disléxico soy yo. Los psicodélicos. Yo he participado en ensayos clínicos con psilocibina y con DMT. Realmente, cuando se lo administras a los enfermos, los cambios son absolutamente radicales. Son fármacos que están ahora en fase 2, que le faltan un par de años para acabar en fase 3, en el caso de la psilocibina, pero pienso que va a dar unas capacidades estratégicas y de tratamiento que hasta ahora no teníamos. ¿Y cuáles serían aquellos fármacos? Porque el tema del manejo de las crisis suicidales, específicamente con fármacos, es un temazo. ¿Cuáles serían aquellos fármacos que usted diría, no, esto no lo apliquen, así como un poco? Porque hay incluso, yo estuve hace poco en una charla y la gente dice, no, es que este fármaco me generó riesgo suicida. Vamos a ver, sabemos que hay fármacos que generan riesgo de suicidio y que aumentan el riesgo de suicidio, básicamente los antidepresivos. Lo que pasa es que cuando se ha evaluado el riesgo-beneficio, siempre hay más beneficio que riesgo. O sea, todos sabemos que cuando un enfermo empieza con fármacos antidepresivos, durante un tiempo aumenta el riesgo de suicidio, probablemente porque mejora la psicomotricidad, la impulsividad y no mejora la sintomatología depresiva, y son momentos en los cuales hay que avisar a la familia y hay que avisar a los enfermos, porque realmente hay enfermos en los cuales esto es muy, muy importante y hay que tenerlo controlado. Ya os he dicho antes que el riesgo-beneficio está claramente el beneficio, porque cuando el enfermo empieza a mejorar de la depresión, desaparece el riesgo de suicidio. Yo
diría que en estos momentos son los fármacos con los cuales llevaría más cuidado. Hay otros fármacos que se han descrito riesgo de suicidio, pero la probabilidad es muy, muy inferior. Algunos fármacos para el acné, para la psoriasis, pero realmente es un riesgo mucho más inferior que el riesgo de los antidepresivos. Perfecto. Cambiando de tema, yendo al lado de este desarrollo más digital, que también ha explorado en esta carrera y donde ha participado en algunas publicaciones, donde ha liderado publicaciones también. Yo leí algo sobre un plan de seguridad digital que hablaba de este tema de la reducción de los reingresos a urgencias. Sabemos que las personas que son reintentadores tienen mayor riesgo y así es un tema que hay que identificar. Entonces, ¿cómo es este tema de este plan de seguridad digital? ¿Cómo esto puede aportar a evitar el reingreso y obviamente evitar el reingreso? Sí. Básicamente, la estrategia o una de las estrategias que más eficacia ha tenido en prevención de suicidio es este registro del riesgo. El registro es algo que hace el paciente y el terapeuta, en el cual se comprometen el paciente a no realizar tentativa de suicidio o a activar los mecanismos que se han descrito en ese plan, y el terapeuta a ser más accesible al paciente, ¿no? Esto es una de las cosas que si os puede parecer simple, pero todo colabora a que la gente no haga una nueva tentativa de suicidio. Lo que estamos haciendo en Cataluña es que este plan sea digital, quiere decir que esté en la historia clínica, o sea, que cualquier médico que tenga acceso a la historia clínica centralizada que hay en Cataluña le salte una alarma cuando una persona tiene un plan de prevención de conducta suicida, de forma que pueda avisar al terapeuta o pueda revisar este tipo de plan. Realmente es muy eficaz, y lo que nos hemos dado cuenta es que hasta ahora era algo que los terapeutas hacían de forma individual, con lo cual el usuario no se beneficiara de que esa información sea generalizada. Al hacer un registro digital, todo el sistema sanitario va a tener esa información. Esto tiene algún problema ético y realmente somos conscientes de eso, pero la realidad es que, aunque tenga un problema ético, el Comité de Ética de Cataluña lo aprobó con un argumento que me parece terriblemente claro. O sea, el suicidio es una enfermedad de alto riesgo y si estamos reportando a la gente que tiene HIV, que tiene sífilis o que tiene otro tipo de trastorno a la historia clínica para que el profesional pueda trabajar con ello, el riesgo de suicidio tendría que estar. Nosotros somos, tremendamente defensores de que esa información esté en la historia clínica con toda la confidencialidad. La historia clínica no es un documento abierto, hay que estar habilitado para estar en la historia clínica, pero nos parece imprescindible que esa información se comparta. Si el médico de cabecera no comparte esa información, es que sencillamente no lo sabe. Y llama mucho la atención que hay enfermos que llevan meses con riesgo de suicidio y el médico de cabecera no se ha enterado que eso es así. Yo creo que ese es un problema que ocurre aquí, la imposibilidad de conocer. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, yo trabajo más en establecimientos de educación, pero los mismos equipos de convivencia, los psicólogos dentro de los establecimientos no saben si sus estudiantes tuvieron alguna crisis, llegaron a urgencia por intento, y es un desastre porque no se puede hacer el abordaje. ¿En Cataluña sucede que en educación también hay algún manejo de esta información o solo llega al sistema sanitario? Hasta ahora solo llega al sistema sanitario. Es una cosa relativamente reciente. Dentro del plan de prevención de la conducta suicida hemos conectado todo lo que es la información sanitaria con la información social. Claro. Que eso ha sido un gran éxito. Por desgracia, en Enseñament aún no hemos llegado a conectarlo, pero la idea es conectarlo sin duda. Pero es que hay que tener mucho cuidado porque cuando esta información sale del sistema sanitario hay riesgos de que no se conserve la confidencialidad que tenemos que hacer. Pero bueno, hay que correr riesgos. Claro, y también hay riesgo quizás asociado al estigma. Esta cosa de una vez suicida, como siempre suicida. Sí. Mira, yo cuando empezamos con esto del Código Riesgo de Suicidio pasamos por el Comité de Ética de Cataluña. Entonces, inicialmente no nos aprobaron el riesgo suicida con un argumento que decía, nosotros habíamos ido allá a defender el tema de la necesidad de información para prevenir el riesgo. Y ellos hicieron un argumento diciendo, no lo aprobamos porque hay gente muy lúcida que en plenas capacidades de su vida se ha suicidado por algún motivo. Entonces eso hay que respetarlo. Claro, fuimos allí indignados porque, claro, nosotros les habíamos dicho esto del suicidio es una conducta de altísimo riesgo. Mueren 600 personas cada año en Cataluña por eso, y hay que tener algún tipo de
instrumento que nos permita detectarlos y tratarlos. La verdad es que el cabreo nos duró muy poco tiempo. Pues enseguida nos dimos cuenta de que los que estábamos equivocados éramos nosotros. O sea, lo que nos dijo el Comité de Ética de Cataluña es lo que piensa la población. Por eso es tan importante, yo pienso que es trascendental y es una asignatura que tenemos todos pendientes, el formar a la sociedad en la prevención del suicidio. La gente tiene que ser capaz de darse cuenta cuando una persona tiene riesgo de suicidio y tiene que saber cuáles son las estrategias, que son muy sencillas. Es preguntar, es muy difícil hacer esa pregunta, Sí. pero hay que preguntar y vincular a esa persona con algún sitio donde le puedan ayudar. Y después preguntarle cómo está. Que Claro. es muy triste cuando te hablas con personas que han intentado suicidarse, todo el mundo dice, sí, estoy aquí en urgencias, me trataron muy bien, fui al médico, pero después los amigos desaparecieron porque no querían hablar de eso. Entonces, es muy importante porque es que hasta que no cambiemos la opinión del público no va a cambiar esto. O sea, en Cataluña, por ejemplo, el uso del casco es obligatorio en la moto. Si tú te subes en una moto y no llevas el casco, te paran. Lo digo porque te para la Pasado. gente y te dice, ponte el casco. Si tú bebes un poco más de la cuenta y sales del bar, la gente te dice, dame las llaves que te llevo a casa. ¿Cualquier persona? Cualquier persona, o sea, pero es que es lo que hemos conseguido con las campañas de prevención del accidente de tráfico, hemos conseguido que cualquier persona sea consciente de su protagonismo a la hora de prevenir los accidentes de Qué bello. tráfico. En el suicidio no lo hemos conseguido. En el suicidio tenemos que conseguir que todos seamos Eso. conscientes de que somos auténticos ángeles de la guarda Exacto. que van a evitar el suicidio de gente que está alrededor tuyo. Son amigos, familiares. Sí. Y siempre dan señales, finalmente. Bueno, había un mito que decía que no se lo decían a nadie, pero no es verdad. Hoy No, no es sabemos verdad. que dan siempre señales. Sí, sí, sí. Y además señales que a veces son tremendamente evidentes y que los que estamos alrededor somos incapaces de detectar. Sobre todo somos incapaces de preguntar. Desde ahí viene como la pregunta de cómo estas estrategias más comunitarias, que yo estoy completamente de acuerdo, sí, que no podemos sin esperar duda. que... Es decir, cómo se implementan desde su participación en la Alianza Europea contra la Depresión, desde la participación en otro tipo de instituciones que están investigando el tema. ¿Cuáles vendrían siendo las estrategias comunitarias más innovadoras? Porque habla de promoción, pero claro, no es simplemente pegar una ficha en el metro. Vamos a ver, la formación de profesionales de salud mental, de médicos de cabecera, es algo que es conocido y sabemos que funciona y funciona muy bien. Hay una estrategia que no es innovadora porque es la más potente que existe y es evitar las situaciones de riesgo. O sea, No. pues si hay un puente desde que saltan, Restringir, claro. restringir el acceso, restringir los fosfatos en China, disminuyó las tasas de suicidio en mujeres chinas a unos niveles espectaculares. Si en Estados Unidos el señor Trump, que no lo hará, prohibiera las armas de fuego, Disminuye. bajarían el suicidio en Estados Unidos de una forma espectacular. Nosotros tampoco lo estamos haciendo bien. Curiosamente, tenemos muchos datos, lo que decías antes, ¿no? Tenemos muchos datos de salud, de enseñanza, de legales, de policía autónoma, y no nos hablamos entre nosotros. Ahora empezamos a tener datos que nos van a permitir saber dónde están los puntos oscuros y nos van a permitir ayudar ahí. La otra estrategia es el tratamiento de las enfermedades mentales. La enfermedad mental es el principal factor de riesgo de tener un acto suicida. O sea, el haber hecho un acto previo y la enfermedad mental son los más importantes. Y también es muy importante, y es lo que hacemos en el Código de Riesgo Suicidio, es todo lo que es, cuando es población de riesgo, seguirla. Pero hay algo que nos falta, y es acceder directamente a la población y avisarles de que el suicidio es un problema y que es imprescindible que ellos nos ayuden. Si no nos ayuden, no vamos a conseguir disminuir las tasas de suicidio. Y yo estoy firmemente candidato. Podemos hacer muchas cosas, pero hasta que la población no sea consciente de que nosotros mismos somos... Carmen Tejedor, que es la persona con la que yo me formé, decía, somos como ángeles de la guarda. Hay que evitar que la gente haga conductas suicidas. Eso, tenemos mucho miedo. Es verdad que del suicidio hay que hablar, pero hay que tener cuidado cómo hablas del suicidio, porque si no puedes inducir conducta suicida. Sí. Pero si no hablamos, esto no existe. En la televisión de mi país, ahora se habla más de suicidio y la conducta suicida. Hace unos años solo se hablaba cuando salían las cifras de suicidio una vez al año. O, por desgracia, cuando fallecía un famoso por suicidio, donde era más el morbo que otra cosa. Los periódicos, yo diría que han hecho un proceso muy importante, tienen manuales de estilo y respetan mucho las recomendaciones de los expertos a la hora de hablar de suicidio. Sí, y desde ahí yo creo que, es decir,
no quiero dejar de preguntar algo muy importante, que es esta necesidad de la gente como de predecir quién finalmente se va a suicidar y no se va a suicidar, que es una locura, ya lo dijo en la mañana en la charla, finalmente tenemos que ver, que decir qué tan predecible no es tan predecible, pero sí algunas tecnologías asociadas, por ejemplo, al Machine Learning, Sí. han tratado de avanzar en esto. ¿Cómo cree usted que sigue avanzando? ¿Cómo cree usted que Mira, que en estos funciona? momentos la conducta suicida se puede prever, pero no predecir. O sea, tú puedes prever quién la puede hacer y poner algún tipo de dispositivo para evitar el riesgo. Predecirlo es imposible, siempre hemos fracasado. Yo recuerdo un anuncio que había unos pingüinos que saltaban del agua y todos decían: eso tiene que pasar, alguno de nosotros tiene que volar, es cuestión de genética. Pues no, no es cuestión de genética. La genética es un factor de riesgo para el suicidio. Multiplica por 4. Dices, hostia, ¿cuánto? Pero teniendo en cuenta que el riesgo de suicidio es 10 por 100.000, multiplicarlo por 4 es 40 por 100.000. O sea, no es realmente trascendente. La genética nos va a ayudar, ayudando a diferenciar grupos de riesgo, pero está muy lejos. La realidad es que el suicidio es una conducta multifactorial. La genética tiene algo que ver, la personalidad, la forma de ser, el código postal que te dan tus padres tiene mucho que ver, los rasgos de personalidad, la edad. Hay gente que es tremendamente impulsiva porque son jóvenes o porque tienen rasgos de personalidad. Habitualmente en casi toda la conducta suicida suele haber un desencadenante, suele pasar algo, que puede ser más o menos importante, pero suele pasar algo, y además ese algo no es fácil de identificar porque durante muchos años, tú lo sabes perfectamente, los psiquiatras nos hemos empeñado en mirar qué riesgo tenía cada acontecimiento vital, sin pararnos a pensar que lo importante no es el acontecimiento, sino la expectativa que tiene el usuario. O sea, en mi país pasa algo en un banco famoso y al otro día tengo un montón de gente sufriendo. Hay países en el centro de África que la gente no tiene que cenar por la noche y son tremendamente felices, con lo cual la expectativa es muy importante, y en países como los nuestros, en los cuales pues tenemos una tendencia a cuidarnos, la expectativa es vital para saber cuánto ha afectado a alguien un problema. Entre otras cosas porque la expectativa implica compararse con los demás. Y una vez que tienes el nivel de vida medio, lo importante no es tener más o menos, lo importante es tener más que el vecino. No. Y eso es esencial, y eso hay que tener en cuenta cuando valoras, porque en este tipo de comparación hay cosas que implican un componente de humillación que la gente toleramos muy mal. Y estos acontecimientos vitales son los que suelen desencadenar muchas veces la conducta suicida. Perfecto. Y para cerrar, un mensaje, algo que cree que es esencial señalar. Esencial, yo estoy firmemente convencido de que lo esencial es que hay que hablar de suicidio. Hay que hablar. Hablar no mata, el silencio sí. Por desgracia, detrás de muchos suicidios hay un silencio muy difícil de digerir. Nada, muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo y por compartir estas tremendas experiencias con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Espero que ayude a alguien a hacer esa pregunta difícil que tan complicado es hacer. Sí. Muchas gracias. A ti. Esto fue Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsim. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsim.cl.